Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. Bueno, el día de hoy vengo con un tutorial muy pequeño. Vamos a realizar estas flores. Son muy fáciles y sencillas de realizar. Con estas flores yo decoré estos bolsos. El bolso lo pueden encontrar también en mi canal de YouTube. Les voy a dejar el tutorial en el primer comentario fijo o en la cajita de descripción. El tutorial de este pues es prácticamente lo mismo, pero con menos cadenas. Entonces, para las que gusten realizar versión grande o versión pequeña. Y las flores les voy a enseñar a hacer la flor de 6 pétalos. Y más adelante les enseño a hacer la flor de 4 pétalos. Bueno, entonces por lo pronto vamos a iniciar. Bueno, para este tutorial voy a utilizar estas dos lanas, son de material, perdón, se llaman copito, para las que deseen comprarlas. Y voy a trabajar con una aguja de 2,5. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestro anillo mágico. Les recuerdo que en mi canal de YouTube hay un curso básico a crochet para las que deseen tomarlo. Entonces aquí ya tengo mi hilo, voy a cogerlo con el pulgar, doy la vuelta y hago presión con este dedo. Ahora voy a subir, voy a ingresar por debajo y después por encima y tomamos hilo de acá. Y sacamos por acá y ahí está nuestro anillo mágico. Ahora vamos a subir con 1, 2 y 3 cadenas que representan un punto alto y dentro del anillo mágico vamos a realizar 12 puntos altos. Entonces voy 3, voy 4, todo dentro del anillo mágico. Y así me voy hasta completar 12 puntos altos. Bueno, ya completé mis 12 puntos altos. Ahora voy a cerrar mi anillo mágico. Lo cerramos muy bien. Y aquí vamos a ingresar a la tercera cadena, 1, 2 y 3. Voy a ingresar con mi aguja, tomamos hilo y vamos a hacer un punto deslizado. Y vamos a hacer cadena de seguridad y cortamos nuestro hilo. Entonces ajustamos y de paso aquí cerramos muy bien nuestro anillo y así es como nos queda nuestro círculo. Ahora vamos a iniciar con el color verde. Entonces elegí este color. Vamos a ingresar a cualquier espacio, a cualquier cadena. Entonces voy a ingresar aquí, por ejemplo, y voy a tomar mi hilo. Voy a hacer un nudito para asegurar mi trabajo y voy a ingresar con mi aguja. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir con 3 cadenas. Entonces aquí vamos 1, 2 y 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lazada, ingresamos y realizamos dentro del mismo espacio un punto alto. Ahora vamos a tomar 2 lazadas, vamos a hacer un punto alto doble y lo vamos a hacer en el mismo espacio. Ingresamos, tomamos hilo, sacamos por 2, sacamos por 2, sacamos por 2. Ahora vamos a hacer el espejo en el próximo espacio. Entonces 2 lazadas, vamos al próximo espacio y de paso escondemos esta lanita, ingresamos al próximo espacio, saco por 2, saco por 2 y saco por 2. Ahora dentro del mismo espacio, lazada y realizamos un punto alto. Ahora vamos a realizar 3 cadenas, 1, 2 y 3 y vamos a ingresar al mismo espacio realizando un punto deslizado. Entonces ingresamos, tomo hilo,
y hago un punto deslizado. Entonces aquí ya tenemos el primer pétalo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a dejar este hilito, voy a cortarlo de una vez para que no nos haga, y ya como está escondido, entonces no hay problema. Bueno, entonces ahora vamos a ingresar aquí al próximo espacio, que sería este. Vamos a ingresar con un punto deslizado y aquí vamos a subir nuevamente con 3 cadenas, 1, 2 y 3, nuevamente lazada, y en el mismo espacio, o sea aquí, vamos a hacer un punto alto. Ahora 2 lazadas y en el mismo espacio un punto alto doble. Saco por 2, saco por 2 y saco por 2. Ahora vamos a trabajar en el próximo espacio y vamos a realizar el espejo. Entonces 2 lazadas, ingreso al próximo espacio realizando un punto alto doble. Nuevamente lazada, en el mismo espacio realizamos un punto alto. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3, y vamos a dirigirnos al mismo espacio realizando un punto deslizado. Y así es como nos quedan, ya vamos 2 pétalos. Aquí entonces vamos a dirigirnos aquí en el próximo espacio, o sea aquí vamos a ingresar realizando un punto deslizado y dentro y en el mismo espacio vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Entonces ya vamos a trabajar en este espacio lo mismo. Aquí hacemos lazada, punto alto. Ahora 2 lazadas, vamos a hacer un punto alto doble en el mismo espacio. Ahora vamos a hacer el espejo de este aquí en este espacio. Entonces 2 lazadas, ingreso, realizamos un punto alto doble, lazada, ingresamos al mismo espacio, o sea aquí realizamos un punto alto normal, realizamos 3 cadenas, nos dirigimos al mismo espacio, o sea aquí, punto deslizado, y ahora me voy aquí a la próxima cadena. De una vez vamos a esconder la lanita que me encontré y realizamos un punto deslizado. Entonces ya vamos 3 pétalos. Y aquí de igual manera, de paso voy a aprovechar y escondemos este hilito. Vamos a subir con 3 cadenas. En el mismo espacio vamos a hacer un punto alto, 2 lazadas, en el mismo espacio punto alto doble, y ahora vamos a hacer el espejo aquí en la próxima cadena. Entonces vamos a hacer 2 lazadas, ingresamos, saco por 2, saco por 2 y saco por 2. Ahora punto alto normalito, perdón, soltemos el hilo porque ya no tengo. Entonces punto alto normalito, 3 cadenas, 1, 2 y 3,
y dentro del mismo espacio nos dirigimos con un punto deslizado. Vamos a ajustar muy bien. Y ahora sí, aquí tenemos ya 1, 2, 3, 4 pétalos y vamos a ingresar aquí al próximo espacio, perdón, aquí al próximo espacio con punto deslizado. Entonces, aquí ya seguimos nuevamente con nuestro tejido. Voy a esconder, voy a cortar este hilito. Ya lo escondimos también. Entonces, eso es lo bueno de ir escondiendo, ir cortando para que no nos quede, así de bonito. Entonces aquí simplemente subimos nuevamente con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Lazada, ingresamos al mismo espacio realizando punto alto. Nuevamente 2 lazadas, ingreso al mismo espacio realizando un punto alto doble. 2 lazadas, vamos al próximo espacio porque estamos haciendo el espejo, realizando un punto alto doble. Lazada, ingreso al mismo espacio, punto alto normal. Vamos a hacer 3 cadenas y dentro del mismo espacio realizamos un punto deslizado. Ahora nos vamos a dirigir, aquí tenemos 1 y 2 cadenas. Recuerden que realizamos 12 cadenas y cada pétalo corresponde a 2 cadenas. Entonces son 2, 4, 6, 8, 10, 10, 11 y 12. Entonces ya aquí completamos los 2, 4, 5, 6 pétalos. Entonces para que tengan muy presente. Entonces aquí ya me dirijo con punto deslizado. Subimos con 3 cadenas. Ya aquí ya acabamos la flor prácticamente. Hacemos un punto alto. 2 lazadas en el mismo espacio, punto alto doble. Ahora 2 lazadas y aquí en el próximo espacio un punto alto doble. Lazada, punto alto normal. Y hacemos 3 cadenas. Nos dirigimos aquí abajo con un punto deslizado. Y vamos a finalizar aquí en el próximo pétalo, aquí donde realizamos este grupito. Voy a ingresar, tomo hilo y hago otro punto deslizado. Voy a hacer cadena de seguridad y cortamos nuestro hilo. Entonces, así es como nos queda nuestra florecita. Ya prácticamente escondimos. Aquí ahorita con la aguja voy a esconder este hilito y voy a esconder este hilito. Entonces, así es como nos queda. Entonces aquí tienen diferentes opciones. Esta florecita voy a ampliarla un poquito. Esta florecita la hice con una aguja de 3,5, esta con una de 2,5 y esta flor más tarde o en un próximo tutorial les enseño cómo se realiza. Bueno, entonces espero que les haya gustado este pequeño tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, dar muchos likes y sobre todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.